Sin identificar nombres, el magistrado Leonardo Ramírez Murcia ha dicho que en la Corte Suprema de Justicia subyacen intereses personales y otros que trascienden a intereses ajenos a la justicia y que algunos casos de probidad se han tratado excepcionalmente. ¿Qué está ocurriendo en la Corte Suprema? Y si esto existe, ¿cómo se logrará superar para que la justicia no se aplique discrecionalmente? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros en el inicio de la semana, el inicio del mes, el cuarto mes del año. Esta noche vamos a dedicarla a reflexionar sobre el trabajo de la Corte Plena de Corte Suprema de Justicia de la Comisión de Ética y Probidad. Queremos agradecer esta noche que nos acompaña en nuestros estudios Óscar López Jerez. Él es magistrado de la Corte Suprema de Justicia, presidente de Sala de lo Civil, también integrante de la Comisión de Ética y Probidad. Magistrado, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, William. Gracias por la invitación. Bueno, excelente. Tenemos varios temas que conversar, magistrado. Antes de iniciar, yo creo que es procedente, ¿no? En función de un poco de la pregunta que planteamos al inicio, que es importante, obviamente, escuchar su opinión. Queremos escuchar un poco lo que dijo acá en República, también la semana pasada, Leonardo Ramírez Murcia, el también magistrado de Corte Suprema de Justicia, cuando ha hecho referencia a un caso particular. Él hacía referencia sobre cómo se está abordando este tema, por eso lo decíamos en el inicio, una pregunta, hablaba de intereses personales y otros que trascienden a intereses ajenos a la justicia, y el tema de cómo se pueden abordar algunos casos, supuestamente de manera excepcional. Vamos a escuchar lo que ha dicho, y es en referencia al caso de Ana Vilma de Escobar. El caso ya se había incorporado en Corte Plena y ya había sido discutido. Habiéndose discutido por aquella Corte Plena, la cual no tomó acuerdo, el caso quedaba siempre en manos de Corte para que ésta decidiera. La cuestión es que durante el tiempo que ya había concluido, aparecen llegando más documentos, más solicitudes, más documentos a la sección de probidad. No voy a emitir valoraciones respecto a este punto porque es parte de la decisión que ha tomado Corte Plena. Sin embargo, yo lo que sí debo decir es que es anormal. Es decir, anormal, excepcional, porque no se ha producido nada. Bien, escuchamos al magistrado Ramírez Murcia, habla de dos momentos. El primer momento que tiene que ver cuando el caso estaba en sección de probidad y luego cuando esto pasa a Corte Plena. Bueno, me gustaría escuchar un poco su opinión, magistrado López Jerez, sobre todo porque, bueno, usted también integra la sección de probidad de Corte Suprema de Justicia, también hace Corte Plena, ¿no? Y este caso en particular que de alguna forma ha llamado la atención, ha generado alguna controversia. Bueno, para ir por orden cronológico, sí, hay que decir, en primer lugar, que el magistrado Murcia conforma la Comisión de Probidad del 2015 a 2018. 3 años en los cuales él, como miembro de la comisión, tuvo acceso, analizó toda la documentación presentada por la señora Ana Vilma de Escobar. Es decir, no entiendo por qué hasta este año, hasta este momento, viene a increpar esa documentación. Me llama la atención en el fragmento que se acaba de escuchar, sí, que no refuta ni critica el resultado de la votación ni del resumen ejecutivo, es decir, la conclusión final, sí, que hizo la sección de probidad y la comisión de probidad. Ahora, él no participó en la votación en Corte Plena, ¿no? No estuvo presente. No estuvo presente, voy a ese punto que es bastante cómico, por decir así. Llevaba la hilación en ese sentido porque la documentación de Ana Vilma de Escobar entró a comisión el 15 de marzo de 2018. Ojo con eso. Luego, el caso creo que se conoció en Corte Plena a inicios del mes de julio
de 2018, cuando todavía estaban formando parte los magistrados de la Sala de lo Constitucional saliente. No se logró votar porque un grupo de magistrados no subieron a Corte Plena y era la última sesión de Corte Plena para votar sobre ese caso, porque se sesionó creo que en 3 oportunidades. Entonces se tuvo que retirar el caso. Perdón, en 3 oportunidades y en 3 oportunidades se abortó, por decirlo así. No, lo que pasa es que en tres sesiones se conoció el caso, porque era algo extenso. De acuerdo. Entonces, por eso es que se retiró y se vuelve a traer ya con la nueva conformación. Entonces, el magistrado Murcia conoció a comisión entró el 15 de marzo de 2018, como dije, por primera vez. Luego es conocida en comisión de probidad el 3 de abril de 2018, es decir, 15 días después. ¿Por qué el magistrado Murcia no dice en su entrevista que no le parece el resultado contable, el resultado del informe, la adenda? No dice criticar el sentido de la resolución, de que no había indicios, cosa que es bastante extraña, pues porque por lo visto entonces lo acepta. El problema del magistrado Murcia es que él no está a gusto con el procedimiento que se utilizó en el caso de Ana Vilma de Escobar, que a diferencia de otros investigados, que fueron los primeros, por cierto, que solo se dieron 10 días de plazo para que presentaran documentación. Es bueno aclarar que él es el investigado el que pide prórroga de plazo para presentar documentos. No vamos a ser nosotros los magistrados los que vamos a decir, démosle más tiempo, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí viene el malestar del magistrado Murcia. Otro aspecto que me llama la atención, nos critica y nos hace ver a los magistrados como que estamos con tráfico de influencias, con corrupción, con intereses personales. En este país toda persona tiene derecho a opinar lo que considere conveniente. Yo pienso que la opinión pública de los medios de comunicación estamos sujetos a que se nos critique, en bien o en mal, pero que desde adentro de la Corte Suprema, un magistrado del Pleno nos esté atribuyendo conductas como esa, aparte de que podría encajar en algún delito penal, ¿verdad? La afirmación del magistrado Murcia, es decir, su actuación, ¿verdad? Sí. Yo me pregunto, y entonces si él no está a gusto porque votamos a favor de la señora de Escobar, entonces, y lo que él hizo en el 2015, en la última semana de septiembre me parece, que no quiso votar contra Mauricio Funes. Él es de los magistrados que se abstuvo. Él se abstuvo de votar contra Mauricio Funes. Entonces, no sé, yo no voy a hacer juicios de valor sobre su actuación, porque ese es lo malo que él está haciendo. Ahora, pero entonces usted cree de que igual entonces, si se coloca en el mismo nivel, entonces usted podría, por ejemplo, recriminar esa acción. Sí, en cambio en Corte Plena nadie le recriminó eso, pues. Él dijo muchas veces, y se lo dijo a los magistrados de la Sala de lo Constitucional salientes, dijo que había una agenda, porque solo se estaba como queriendo investigar a personas de X partido político. Entonces yo creo que aquí no debemos pensar con tintes políticos, ni por favorecer a un partido ni al otro. Aquí tenemos que resolver según, porque este es otro aspecto importante, según el dictamen contable que nos rinde la sección de probidad, que son abogados y contadores públicos. Entonces, claro, nosotros a ciegas no vamos a tomar lo que diga la sección de probidad, tenemos que valorar lo que es la parte jurídica, ¿verdad? A qué documentos se le da valor y a cuáles no. Y aquí viene esta parte. El 3 de abril de 2018 y los tiempos que vinieron, Murcia tuvo la documentación de la Sociedad Bayamón de Panamá y una de unos hoteles extranjeros en los cuales el señor Patricio Escobar había invertido, inversiones que datan desde el 2000. Entonces lo que pasa es que vinieron lo que fueron las ganancias, las utilidades de esas sociedades. Entonces, toda esa documentación la tuvo en sus manos el magistrado Murcia como el magistrado miembro de probidad. Ramírez Murcia conoció perfectamente entonces esa documentación. Toda la conoció el Pleno. Es más, la conoció Murcia
pero no así mi persona de primera mano, porque yo no formaba parte de esa comisión. Ahora bien, claro, él no ha identificado nombres, ¿no? Pero por eso yo en el inicio lo introducía, pero ha dicho que ahí en Corte Suprema, magistrado, subyacen intereses personales y otros, dice él, que trascienden a intereses ajenos a la justicia. Incluso hacía referencia a una frase muy reconocida de Monseñor Romero, cuando decía que la justicia es como la serpiente que solo pica al descalzo. Lo que pasa es que habrá que preguntarse por qué utiliza esa frase, por qué hace uso de esa frase, ¿verdad? Lo cual yo creo que a él no le correspondería expresar ni utilizar esa frase, pero yo creo que esto va por la cuestión de los indicios. Él exige que nosotros, por pequeños indicios, enviemos a juicio a una persona, a un funcionario, que le congelemos todos sus bienes como medidas cautelares y que le demos una muerte civil solo por sospechas, y deja de lado el principio de inocencia, el principio de presunción de inocencia que dice la Constitución, y que no sé por qué no la respeta él, ¿verdad? Entonces, si hay un informe contable que dice esta persona sale bien contablemente, nosotros ¿por qué la vamos a enviar a juicio? Pues, entonces él quizás, realmente no sé a quién se refiere, porque en la Comisión de Probidad vemos aspectos de funcionarios y exfuncionarios que supuestamente han manejado fondos públicos, pues no son personas que yo dijera que descalzas, pues entonces no sé por qué utiliza el magistrado Murcia esa frase. Lo que pasa es que yo siento que el magistrado Murcia está, no sé si obsesionado, pero utiliza muchos términos que en muchas ocasiones uno están fuera de toda lógica, pues. Yo oí que hasta decía que había que dar más tiempo en los 10 años, no sé qué decía, sobre terremotos y catástrofes, no sé qué tenía que ver eso con los 10 años, ¿verdad? Sí, y de hecho el tema de la prescripción lo podemos tratar un poco más adelante. Tengo que hacer una pausa comercial, pero sí me interesa seguir explorando este punto que tiene que ver con el tema de hasta qué punto, por ejemplo, se ha habido, qué tanto nivel de discrecionalidad existe en términos de decir, en este caso se les puede dar más tiempo para que presente documentación, porque él hacía referencia que en el caso de Ana Vilma Escobar, por ejemplo, prácticamente a últimos minutos, a últimos segundos estaban entregando documentación, ¿no? Entonces, hay un reglamento de qué manera es que se procede en esos casos. Lo platicamos después de la pausa. Regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Nuestro invitado es Óscar López Jerez, magistrado de Corte Suprema de Justicia, presidente de Sala de lo Civil, integrante también de la Comisión de Ética de Corte Suprema de Justicia. Magistrado, un poco me quedaba en la inquietud en el segmento pasado, ¿no? Le decía en términos de los procedimientos. ¿Cuáles son los procedimientos? Es decir, ¿está estandarizado para todos los casos esos procedimientos de los tiempos, plazos que se otorgan para que la persona que en un momento determinado tiene algún reparo pueda presentar la documentación o por cada caso se decide de manera distinta? ¿Cómo funciona? No, primero hay que hacer una aclaración. La ley de enriquecimiento ilícito de empleados y funcionarios públicos, que data de 1959, me parece, hasta la fecha carece de un reglamento. Entonces no hay un procedimiento que desarrolla esta ley. Entonces eso ha originado el problema, porque no están establecidos plazos, apertura a pruebas, cita de testigos, no hay nada, pues no hay audiencia para el interesado así de viva voz, es decir, solo el interesado puede estar presentando documentación de la que cuente, pues, y tiene que ver mucho con lo complejo del caso. Por ejemplo, no se le puede dar más tiempo a un diputado por un periodo de 3 años de investigación, ¿verdad? Sí. Que, digamos, un presidente de la República, que son 5 años. Tenemos el caso de Miguel Menéndez, Mecafé, que ahorita ya lleva, creo que 2 veces se le han dado 90 días, parece, porque toda la documentación está congelada y está para un peritaje contable judicial. Entonces no están presentando toda la documentación a probidad. Entonces fluctúa, pues, dependiendo del caso, la complejidad y también de voluntad del investigado, porque si el investigado no pidió cierto plazo para
evacuar las irregularidades, ese no es problema de nosotros, pues. Él tiene que ser con su abogado los que crean pedir lo más conveniente. Ahora, porque el investigado presenta a su defensor, sí, en el procedimiento habitual, pero entonces, y es el que... Si lo desea. Si lo desea, si no, simplemente el procedimiento sigue tal cual, sí. Pero esta parte entonces es interesante, porque usted dice que la ley de probidad del 59 entonces no tiene un procedimiento, no hay un reglamento, o sea, nadie tampoco lo ha desarrollado, es decir, entonces cada caso se trata... es prácticamente discrecional. Sí, se trata en forma desigual y ahí es donde puede generarse problemas, pero lo que sucede es que, y aquí es donde viene la actuación de Murcia, porque hace creer a la opinión pública, de los medios de comunicación, como que unos casos anteriores fueron manejados restrictivamente, ¿verdad? Que no se les dio mayor oportunidad de defenderse o presentar documentos, y que en cambio otros sí tuvieron plenitud de plazos y oportunidades. Pero a lo que voy yo es que si Murcia estuvo en la Comisión de Probidad, él controló todo, pues. Es más, en Corte Plena yo pregunté que quién le dio la prórroga, parece, a la señora de Escobar en una oportunidad, y quiénes estuvieron de acuerdo con lo de la prórroga, y contradictoriamente Murcia es uno de los que aprobó esa prórroga, pues, estando en la Comisión de Probidad. Entonces no sé de qué se queja, pues. Yo creo que la actuación del magistrado ha sido bastante incorrecta, nada profesional. Creo que ha mentido a los medios de comunicación, a la opinión pública, y eso no se debe hacer, pues. Y nos ha puesto en una situación que la opinión pública, por lógica, pues, ha perdido credibilidad en nuestros procedimientos de probidad, pues. Ahora bien, usted decía en su momento, en el segmento anterior, que incluso podía caer en una figura delictiva, lo que ha dicho el magistrado. O sea, sí. ¿Eso qué implicaría? Bueno, en todo caso él es magistrado, ¿no? Sí, lo que sucede es que ahí podría... No quiero expresar calificaciones penales para que no se diga que estoy yo también difamando, ¿verdad? Pero lo que el magistrado ha hecho realmente raya con el honor de todos los magistrados, porque fíjese que no voy a criticar, ni voy a decir, ni valorar las actuaciones de la Sala de lo Constitucional, porque inicialmente creo que tuvieron buenas intenciones en cuanto a ordenar este país, en cuanto a corrupción, enriquecimiento ilícito de funcionarios. Sí, se refiere a la pasada Sala de lo Constitucional. Sí, a eso me refiero. Creo que el espíritu de ellos fue bueno. Lastimosamente creo que la falta de un procedimiento, un reglamento para desarrollar la ley de probidad, eso hizo que hubieran en cada caso un tratamiento desigual, ¿verdad? Entonces tal vez no con esa intención de hacer tratos preferentes, pero se incurrió en eso, pues. Entonces algunas veces el propio magistrado Murcia decía que había una agenda de parte de ellos, ¿verdad? Lo cual para mi gusto creo que nunca fue así, pues. Entonces yo sí estoy con el deseo, y es más, lo he exigido en la primera reunión de probidad, exigí que trabajemos objetivamente, respetando el principio de presunción de inocencia, que los señores contadores de la sección de probidad trabajaran libremente, que dieran sus opiniones y sus cuentas, que se reciba, mejor dicho, toda la documentación del investigado, porque tiene derecho a presentar todos los documentos, pues. Es decir, esto no tiene por qué ser automático, que un funcionario tenga que mandarse a juicio civil a la fuerza, pues. Entonces, y quiero aclarar algo, el caso de la señora de Escobar fue recibido en Corte Plena allá por creo que junio de 2018. Entonces, ¿qué quiero decir? Que ese caso fue trabajado por la Comisión de Probidad anterior, sí, que a la que yo conformo. Era presidida por Eduardo Seiner Blanco, ¿no? Sí, era quien presidía la comisión. Belarmino Jaime, sí. Y estaba integrada por Belarmino Jaime. Sí, por Murcia y por magistrada Dafne y Sergio Rivera. Exacto. Y la comisión actual la preside usted, ¿no? No. ¿Quién la está presidiendo en este momento? Pues
la preside, que es una coordinación, no es presidencia, el magistrado Murcia. Sí, es la y usted forma parte desde luego de la comisión. Entonces yo lo que digo, le digo a ellos es que no trabajemos con el hígado, con revanchismo, a que hagamos bien las cosas, pues y del partido político que sea, el investigado, o que no lo sea, pero hay que hacer las cosas correctamente. Ahora, no sé si escuché mal, pero usted decía que le había llamado un poco la atención, la curiosidad, porque el magistrado Murcia no estuvo presente en Corte Plena cuando se votó el caso de Ana Vilma de Escobar. Sí. Yo recuerdo que en Corte Plena el magistrado dijo que él no podía estar el siguiente martes, que íbamos a votar por el caso de la señora de Escobar. Entonces pidió que la pasáramos para dentro de 2 martes. Tanto que yo le dije, pero se lo dije fuera de micrófono, que pospusiera ese viaje porque iba a asistir a una conferencia, parece, a Honduras. Yo le dije que se quedara mejor porque este caso era más importante, pues. Pero entonces él insistió y no se podía atrasar la corte, la decisión por él nada más, ¿verdad? Entonces él dijo que pedía que se dejara constancia en la grabación que le atribuía a la corte en pleno que no se le permitiera votar. Pero eso no es culpa nuestra, ¿verdad? Si él se quería ir, ¿qué íbamos a hacer nosotros? Entonces nosotros nos mantuvimos que el siguiente martes se iba a votar y así se hizo. Pero él nos atribuía culpa a nosotros por no esperarlo. Entonces él no estuvo en esa votación. Desde esa perspectiva, entonces tenían ustedes que parar el trabajo y esperar hasta que él regresara. Así es lo que él deseaba, ¿verdad? Pero yo me opuse a eso porque no íbamos a esperar a que él regresara, pues creo que es una cuestión de responsabilidad como funcionario. Él debía estar en esa votación. A mí me extrañó que realmente pues no estuviera en esa votación. Él debía estar ahí. Bien, tenemos que hacer otra pequeña pausa comercial. Volvemos con más. Un gusto que siga con nosotros. Seguimos conversando en nuestros estudios con Óscar López Jerez, magistrado de Corte Suprema de Justicia. Magistrado, hablemos un poco sobre el tema de prescripción, porque bueno, aquí hay un tema central y es, por ejemplo, el artículo 240 de la Constitución de la República, que tiene prácticamente serían 4 incisos, ¿no? Y el último habla, por ejemplo, esta parte, y sí necesito que un poco entonces conocer su interpretación de esto, porque se está hablando mucho de ese tema, de los 10 años. Y aquí el 240 dice que los juicios por enriquecimiento sin causa justa solo podrán incoarse dentro de 10 años siguientes a la fecha en que el funcionario o empleado haya cesado en el cargo, cuyo ejercicio pudo dar lugar a dicho enriquecimiento. Entonces, ¿cómo se está aplicando esto? El verbo central ahí de ese artículo o ese inciso es el verbo incoar. Es decir, que la Corte Suprema no tiene que pasarse de 10 años para enviar el caso de un funcionario a la Cámara de lo Civil. Eso es incoar. Entonces no investigar. La investigación es la base para incoar. Entonces puede haber una investigación que haya durado 5 años, pero eso jamás va a interrumpir la prescripción de los 10 años, porque los 10 años se comienzan a contar desde que cese el funcionario. Y corre literal hasta que cierren los 10 años. Sí, es continua. Entonces no hay forma de interrumpir esa prescripción, porque si fuera solo porque inicia una investigación, que es lo que pretendía el magistrado Murcia en la Comisión de Probidad, porque él tocó ese tema, y de entrada le dijimos que eso era absurdo, pues. ¿Cuál era la pretensión así? ¿En qué términos? Lo que quería el magistrado era que por el solo hecho de haber iniciado una investigación o estar en curso, eso automáticamente interrumpía los 10 años de prescripción, ¿verdad? Yo creo que lo que él pretendía era que los exfuncionarios de X partido político saliente, no sé de qué periodo, quizás él lo que pretendía es que al alargar los 10 años o que nunca prescribiera, ¿sabes qué es lo que pretendía? Pudiéramos nosotros investigar e incoar la acción civil contra todos estos exfuncionarios, ¿verdad? Entonces, porque... Ahora, si eso se hubiera planteado en esos términos, le pregunto, ¿significaba alargar? Entonces ya no serían 10 años, serían más, desde su punto de vista, podría ser 11, 12, 15 prácticamente años. Sí, porque si digamos que interrumpe a los 5 años, empieza a investigar, quiere decir que se puede convertir en 15 años, ¿verdad? Entonces ahí sí estaba muy equivocado él,
y lastimosamente, y no obstante que en comisión no se llegó a ningún acuerdo sobre interrupción de la prescripción bajo esos términos, él en corte plena dijo que había habido un acuerdo en comisión de prioridad, lo cual era falso. Entonces por eso es que en corte plena yo le exigí que se retractara porque estaba mintiendo al pleno, pues. Sí. Ahora, magistrado, y un caso, por ejemplo, que por ejemplo, los funcionarios de la administración de Elías Antonio Saca terminaron funciones justamente en mayo de, ¿qué sería? 2009, ¿no? 2009. Sí. Entonces, en mayo, el próximo mes, estaría prácticamente prescribiendo. Sí. Es el cierre de prescripción de esos funcionarios. 31 de mayo. Pero en este periodo que falta de abril-mayo, prácticamente son 2 meses, ¿se puede incoar un proceso? Sí. Para algunos de estos funcionarios, o en la última semana previa al cierre. Se puede hacer. De hecho, estamos trabajando bastante para que, para que varios casos que están por prescribir se puedan enviar a la Cámara de lo Civil, si es el caso, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuáles? No podría decirle ese dato, sí, porque es prohibido, ¿verdad? Por la reserva y todo eso. Por la reserva que se ha establecido no se puede entonces en este momento. No se podía, y tampoco puedo adelantar criterio sobre los casos, pues hasta que se haya conocido en corte plena. Pero hay un dato bien importante, William. No nos enfoquemos en el periodo de Tony Saca. Veamos el periodo anterior, que era el de Francisco Flores. Exactamente. Que era el 2004. Sí, 2004 a 2009, exacto. A 2009. Tony Saca es 2009 a 2014. Así es. Sí, correcto. Bueno, la cuestión es que muchos... Tony Saca 2004-2009 y 2009-2014 Mauricio Funes, ¿no? Ajá. Va, entonces, ¿a qué voy yo? El periodo del expresidente Flores, para atrás, todos ellos, cuando mi persona llega a la Corte Suprema, ya han prescrito. Entonces, aquí voy con otra crítica para el magistrado Murcia, por cuanto, y qué esperaba él, que tanto la conformación de magistrados de 2015 como la actual, revivamos los casos de probidad ya prescritos, porque todo eso, al 2009, al 2004, a esta fecha todo está prescrito, inclusive al 2015 ya había prescrito todo lo del 2004. Entonces no se puede, está el principio de seguridad jurídica, principio de legalidad. ¿Cómo vamos a romper lo que expresamente, categóricamente dice el artículo 240 de la Constitución? No podemos saltarnos ese límite. Ahora bien, si quisiera hacerse algo distinto, entonces un camino sería reformar la Constitución de la República, es decir, que esta legislatura reformara y ratificara la siguiente con mayoría calificada. Así es, cabal. Que pueden ser de 2-3 años, por estimar algún tiempo, pero solo sería entonces si se reforma la Constitución de la República. Solamente así, de lo contrario, eso de que porque se inicia una investigación, ya se interrumpe la prescripción, eso es lo que pretendía Murcia. Y no permitimos eso porque va contra la Constitución. O sea, ¿ustedes podrían caer entonces en una violación a la Constitución? Sí, totalmente. Si fuera el caso. Sí, cometeríamos prevaricato. Ya, magistrado, se está hablando mucho, por ejemplo, de si se debe instalar o no una CICIG en nuestro país, más o menos parecido a lo que se hizo en Guatemala con la CICIG. Pero en estos casos, y siempre a la luz de este artículo 240 de la Constitución, ¿cuáles serían entonces? Cualquier comisión que se instale tendría este tipo de valladar en términos constitucionales para investigar más atrás. Lo que sucede, William, es que, y quien dice que porque sean solo 10 años no se puede investigar a fondo a un funcionario, pues nosotros ahorita estamos inclusive a petición mía viendo lo de los sobresueldos, porque tenemos casos de funcionarios que han dicho, a mí me dieron 2.500 mensuales durante 5 años. Preguntamos a Capres, informaron que jamás le dieron un 5. Sí, no hay registro. Entonces, esa es una cantidad que queda totalmente injustificada. Estamos ahondando, William, en los casos. Ojalá que pues la opinión pública no crea todo lo que ha hecho el magistrado Murcia, porque ha tergiversado los hechos como han ocurrido en Corte Plena, en Comisión de Probidad. Estamos queriendo hacer bien las cosas, pues, y lastimosamente estas desinformaciones pues caen mal, pues, porque nos están botando el trabajo que queremos hacer bien
Nosotros queremos hacer las cosas ordenadamente, sin andar pensando de qué partido político es la persona, pues. Bien, me indican de que tenemos que hacer una pequeña pausa. Vamos al corte y regresamos. Estamos al cierre de 8 en punto. Magistrado, me interesa que nos comente un poco. Mañana es martes, hay corte plena, hay reunión de corte plena. Corte plena, vamos a ver el caso del señor René Figueroa, caso de probidad también. ¿Y ese caso ya es para que ustedes resuelvan o no? ¿En qué estado se encuentra? ¿Cómo está? Está terminado y ya mañana solo es para que lo expongan el jefe de probidad ante el corte en pleno y de ahí hacer nuestras valoraciones, preguntas al jefe de probidad, luego la votación. Entiendo que el caso de Ana Vilma de Escobar, por ejemplo, y el responsable de sección de probidad hizo como, no sé, me explica usted eso, dos propuestas, dos resoluciones, dos marcos de resolución. Sí. ¿Ocurre eso con frecuencia? ¿Es así el procedimiento? Sí, lo que sucede, William, es que en corte plena cada magistrado tiene la libertad de decir yo quiero que esto, yo sugiero esto, pues yo pido esto. Entonces me parece que un grupo de magistrados pidieron que hubieran dos proyectos, uno enviándola a juicio y otro no, o sea, uno declarando que no habían indicios. A mí no me gusta mucho esa mecánica porque eso es como pedirle al jefe de probidad piense de dos maneras. No tiene lógica. Se supone que el jefe de probidad tiene que pensar su criterio propio, ¿verdad? Lo que sucede es que había una documentación de Bayamón, y que es una empresa panameña, y otros documentos extranjeros. Entonces un grupo de magistrados decía que se hiciera un proyecto avalando esa documentación y otro proyecto no avalándola, y eso generaba montos diferentes. Claro, en una propuesta, si sacaba esa documentación, entonces era el caso que procedía a ir a juicio. Tenía impacto. Sí, y para mañana entonces es un poco parecido procedimiento, ¿o cómo? No, el de mañana es un caso un poco más simple. Creo que porque me parece que René Figueroa solo fue viceministro de Seguridad Pública. Creo que no se lleva con doble cargo. En cambio, Ana Vilma Escobar era ex vicepresidenta y también periodo de diputada. Ah, estaban unidos entonces, sí, esos periodos. Sí. Fíjense que nosotros estamos, de hecho, con la corte anterior, estilamos que si un funcionario fue viceministro, luego pasó a ser diputado 3 periodos, condensamos y unimos todos los cargos. Que no es lo legal, porque es por cada cargo es que tiene que hacerse una auditoría. Y eso sí, ahí sí peligra que este cargo de viceministro, que es más antiguo, pudiese prescribir antes que los periodos de diputado. Entonces, lo que hacemos, los condensamos para que no corra peligro de una prescripción. ¿Y es legal de procedimiento o no? Realmente no es tan legal que se diga, o mejor dicho, no es legal, porque una cosa es legal o no lo es legal. Pero lo hicimos porque para efectos de economía, ¿verdad? Porque también partir un periodo, tal vez no un periodo, sino que ver un periodo aisladamente, podía haber prescrito. Entonces lo mejor es ver periodos separados. Eso yo lo invoqué. Yo pedí que se auditaran por periodos, porque la Constitución habla de toma de posesión y cese de posesión. Entonces se confrontan las dos declaraciones. Es un cargo muy diferente al que continúa, pues. Entonces para mí tiene que verse aisladamente, separadamente. Pero la propuesta que prevaleció era que se condensara. Sí, que se unieran todos los cargos, porque para no estar cortando la contabilidad, ¿verdad? Porque eso trae más problemas para la sección de probidad. Ya. Ahora bien, en el caso Mauricio Funes, finalmente la documentación entonces ya está en manos del gobierno nicaragüense o todavía no. Sí, el martes se remitió la documentación a Cancillería aquí en El Salvador, y ese mismo martes fue entregada en territorio nicaragüense, en la Embajada de El Salvador en Nicaragua, toda la documentación por parte de Cancillería, que era nuestra solicitud de extradición. Creería yo que a esta fecha ya tendría que estar en manos de Cancillería de Nicaragua. ¿Cancillería de El Salvador les notificó a ustedes que ya se había entregado, todavía no? Sí, ya. O sea, la notificación la tienen de que se entregó ya a Cancillería nicaragüense. Ya tenemos la solicitud de recibido.
Ya, ¿qué queda el procedimiento allá entonces? Porque acá lo que se ha dicho siempre es que al final de cuentas depende de la decisión, de la discreción de Daniel Ortega, del presidente de Nicaragua. Sí, es correcto. La verdad, por su soberanía, ellos tienen toda la discrecionalidad de decidir enviarlo o no. Pero yo, revisando el convenio centroamericano de extradición, no veo un obstáculo para que lo puedan extraditar, ¿verdad? Que tenga un asilo político allá no es un óbice para que nos lo manden, pues creería yo que tendría que entregarlo al gobierno salvadoreño. ¿Y el andamiaje internacional en términos del asilo, por ejemplo, o sea, hay algún mecanismo internacional o algún convenio que obliga a Daniel Ortega a entregarlo o no? Pues yo no quisiera introducirme en todo ese aspecto porque eventualmente podríamos conocer de nuevo algún documento que venga de Nicaragua y teníamos que hacer valoraciones, ¿verdad? Entonces no quisiera que me recusaran. Ahora, el presidente electo Nayib Bukele hacía referencia la semana pasada a que prácticamente él se comprometía que en sus primeros 100 días se traería a Mauricio Funes. Pero este es un procedimiento estrictamente judicial, ¿no? O es que acaso puede haber un acercamiento ya a otro nivel de carácter más político, digamos, entre el presidente, ya cuando tome funciones a partir del lunes 1, el presidente Bukele con el presidente Daniel Ortega. Pero ese sería un movimiento político, pues. Sí, por eso. Nada jurídico, nada inclusive, pues, hasta legal o judicial, pues es una cuestión de entendimiento entre ellos dos, ¿verdad? No creo que tendría que ver, porque esto es a nivel de Corte Suprema, ¿verdad? Sí. Entonces, pero, pues, si él puede gestionar y lo consigue, pues estaría en todo su derecho de gestionarlo. Sí, no puedo decir si está bien o no, porque yo estaría mostrando algún interés. Pero bueno, finalmente, como si lo que se ha reiterado es que esto está de manera discrecional en manos del presidente Ortega y esa es una voluntad política de Daniel Ortega, pues entonces no pensaría que, a no ser que hubiera algún nivel de comunicación a futuro entre el presidente electo que tome función el 1 de junio con el presidente Ortega. Pues yo solo lo que le puedo decir es de que los delitos que se le atribuyen son de tipo común, son delitos comunes, no son delitos políticos. Entonces, con base a la ley, tendría que extraditarlo. Más no sé si el presidente electo va a hacer una gestión, pues él verá, pero ahí no puedo yo opinar realmente. ¿En términos de tiempos, plazos, o no hay plazos establecidos en esto? Pues no hay un plazo así, no hay un límite, no hay un plazo así categóricamente en la ley, pues ahí se puede tomar el tiempo que él considere pertinente. Ya. Bueno, nos quedan un par de minutos nada más, solo para concluir entonces, magistrado, ¿cómo seguirán funcionando entonces, me refiero como órgano en Corte Suprema de Justicia con el tema de sección de probidad? La ley en la que se están rigiendo ustedes es de 1959. ¿Hay que trabajar sobre una nueva normativa entonces? ¿Habrá en algún momento determinado alguna iniciativa de parte de ustedes para que esto se pueda hacer? De hecho, en la Comisión de Probidad estamos ya armando un reglamento de la ley, es decir, un procedimiento para que sea uniforme pues a todos los investigados, para que aquí no se diga que a funcionarios de derecha se les trata diferente que a los de izquierda, ¿verdad? Entonces, para que ya nadie se queje y más que todo que haya certeza jurídica, pues, que se sepa las reglas del juego, que esto es lo que ha originado todos estos problemas. Y como también pues cada funcionario nombra a su contador, que puede ser bueno o malo, nombra a su defensor si lo desea. Entonces tenemos casos que hay funcionarios que ni siquiera han nombrado a un contador o a un defensor, y ese no es problema de nosotros, pues. Ya, y como esto no es un proceso penal. Ahora bien, la iniciativa de ley, bueno, ustedes pueden trabajar una propuesta como Corte Suprema de Justicia y pasar a la Asamblea Legislativa, desde luego, ¿no? Y urge hacer eso. Sí. ¿Y será que este año se podrá trabajar una propuesta de ley? Se puede este año. Yo tengo ese deseo para que los investigadores sepan a qué atenerse, pues, cómo manejar sus casos. Porque ese es el problema que... yo recuerdo el caso del expresidente Francisco Flores, ya fallecido, al momento que se le emplaza para que justifique, ¿verdad?, todas las irregularidades. Entonces yo propuse, porque la regla que venía dándose creo que era de 5 días, me parece, y yo propuse que fueran 20 días, porque habría que considerar
que la esposa del expresidente no conocía toda la documentación que podía conocer el esposo, ¿verdad? Entonces yo propuse que fueran 20 días porque había que ser comprensivos y más que todo lógicos, ¿verdad? El caso de Mauricio Funes, él nunca presentó ni se defendió en el caso de probidad, pues, y no obstante ello, pues, se trató de no hacer cosas incorrectas, pues. El problema es que también eso que usted toca, William, del procedimiento, trajo para algunos investigados inconvenientes que pudieron haberse superado, pues, pero ya con reglamento ya no va a haber ningún temor, pues, de los investigados, porque van a saber cómo dirigir sus peticiones. Es bien importante establecer un plazo, porque eso de que estén pidiendo prórroga tras prórroga no es bueno. Sí, finalmente entonces se puede establecer días hábiles, periodos concretos, ¿no? Para que la gente pueda presentar o desvanezca. Sí, lo que pasa también es que cada caso es bien diferente. El caso de McAfee es totalmente diferente porque está detenido, está haciendo un peritaje contable. Entonces, ¿cómo pueden inspeccionar la documentación? Bueno, excelente, se nos agotó el tiempo. Magistrado, le agradecemos que haya compartido con nosotros esta noche. Muchas gracias. Muy gentil, muy amable. Bien, terminamos de esta forma 8 en punto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Mañana estaremos hablando con expertos en materia de reforma electoral sobre un tema que viene a continuación en los próximos meses, por qué no decir en los próximos 2 años. Gracias por su fiel sintonía. Buenas noches.